quizás convenga hablar del PRD. ¿Qué línea política se debe seguir? Porque es un tema que hay que explicar ahora que lo comentaba Angelina. Como probablemente muchos lo sabemos, los que fuimos fundadores, el PRD fue el producto de la insurgencia cívica del neocardenismo que triunfó el 6 de julio de 1988, que se perpetró un fraude electoral por parte de Carlos Salinas para imponerlo como presidente. Y la alternativa que se propuso entonces fue la formación de un partido político. El partido se dijo que había nacido el 6 de julio por la referencia al día de la votación, pero su fecha de fundación fue del 5 de mayo de 1989. El sistema pretendió negarle al PRD su existencia y su registro. En ese entonces, pues, se veía que Salinas no iba a permitir que el PRD tuviera registro y entonces se optó por utilizar el registro que años atrás había obtenido el Partido Comunista Mexicano y que luego heredó el Partido Socialista Unificado de México y posteriormente el Partido Mexicano Socialista. Ese registro fue el que se utilizó para el PRD. El PRD ha sufrido o vivido diversas etapas en su historia de más de 30 años. La primera etapa se puede decir que fue heroica. Fue la resistencia contra la larga noche del salinismo, el sexenio del 1988 a 1994, que propició la muerte, el asesinato y la desaparición de más de 500 perredistas por parte del gobierno del PRI de Carlos Salinas. Se continuó con los fraudes como política de Estado, así se hizo en 1991, pero se quiso imponer un modelo de control bipartidista a través de las sesiones concertadas o concertasesiones, como se les dijo entonces, entre el PAN y el PRI. Así fue como el PRI aceptó, por ejemplo, por primera vez el triunfo del PAN en un gobierno estatal, como fue el caso de Ernesto Rufo allá en Baja California, o cómo sacrificaron a el ex regente de la ciudad, Ramón Aguirre, en Guanajuato, para dejarle el gobierno a Carlos Medina Plasencia, porque el PAN en ese entonces se volvió cómplice del PRI a través de los neopanistas encabezados por Diego Fernández de Ceballos y otros panistas que fueron desplazando a los panistas históricos que se oponían a las complicidades con el PRI. El PRD sobrevivió al salinismo y tuvo que resistir en ese contexto. Después vino la insurgencia zapatista de 1994 y el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de ese año y el triunfo de Ernesto Zedillo en la presidencia de la República. Y se abrió una etapa diferente para el PRD, tanto en su vida interna como en su relación con el gobierno.
En el interior del PRD, desde siempre hubo dos grandes tendencias. Una que era más proclive a las negociaciones y los acuerdos con el régimen, al gradualismo, a las negociaciones pragmáticas, moderadas, que encabezaron, antes de que se llamara Nueva Izquierda, lo que después fueron los Chuchos, y entre otros también Porfirio Muñoz Ledo. Pero hubo también otras corrientes más radicales que se oponían a eso, que reclamaban la independencia del partido y su oposición al régimen y al sistema de partido de Estado. Y se logró durante mucho tiempo que las posiciones moderadas no hegemonizaran la vida interna del partido. Y así fue como, a pesar de que había posiciones que llamaban a negociar, a ser más acercados al régimen priista, esto no sucedió. El PRD tuvo como presidente en un tiempo a Cuauhtémoc Cárdenas, luego a Porfirio Muñoz Ledo, que a pesar de ser el presidente no logró hegemonizar, y después de Muñoz Ledo llegó a la presidencia del partido Andrés Manuel López Obrador, allá por 1995. Y se abrió una etapa de crecimiento del PRD, que había sobrevivido al salinismo y que empezó a generar frutos. Primero con triunfos municipales, como fue el caso de Iguala, de Tula, después de Acapulco y otras ciudades importantes, pero luego se abrió un periodo de ganar gobernaturas. Y así fue como en un periodo de tiempo relativamente corto, el PRD ganó la gobernatura de Tlaxcala con Alberto Sánchez Anaya, la de Baja California Sur con Leonel Cota Montaño, la de Zacatecas con Ricardo Monreal Ávila y desde luego la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. En ese año, el PRD por sí mismo logró tener 120 diputados, sumados los de mayoría más los de representación proporcional. Para que tengan una idea, en 1991, año en el que yo tuve la desgracia de ser diputado federal, éramos nada más 40 del PRD contra 460 de los otros partidos. Logró el PRD más de 120 y se formó el G4, que eran 4 partidos que se oponían a la mayoría del PRI, que había perdido la mayoría simple en la Cámara de Diputados. El auge del PRD pues permitió un crecimiento organizativo y las posibilidades de volver a competir por la presidencia de la República. Y ahí se inició una nueva etapa del PRD, que en un ejercicio académico se puede revisar qué hubiera sido la historia si no se hubiera impuesto una línea de acuerdo con la derecha. Porque en el año 2000, el ingeniero Cárdenas era el candidato del PRD y otras fuerzas, Fox era el candidato de la derecha. Se había votado años atrás, apenas unos años atrás, el FOBAPROA, y la línea era equiparar al PRI y al PAN como lo mismo. Acuérdense que se decía que el PRI y el PAN eran como la Coca y la Pepsi, que traían diferente envase, diferentes colores, diferentes lemas, pero en su interior eran básicamente lo mismo.
pero hubo un titubeo en la línea política. Y en lugar de polarizar con respecto al PRIAN, al PRI y al PAN, hubo un intento fallido de hacer una alianza del PRD con el PAN, pensando en que el PAN pudiera aceptar para ganarle al PRI la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso no sucedió. Obviamente nunca iban a aceptar esa posibilidad, pero nos distrajo muchísimo tiempo y en lugar de hacer crecer la candidatura que por tercera vez se presentaba de Cárdenas, pues se empezó a dar el efecto Fox. Cuando se rompió la posibilidad de la alianza, fue ya demasiado tarde y el efecto Fox pues tuvo sus consecuencias y le permitió al PAN ganar la presidencia con Fox a Francisco Labastida Ochoa y mandar a el ingeniero Cárdenas a un tercer lugar. El PRD, sin embargo, logró mantener espacios de poder, entre otros, el más importante, el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador. Se inició una nueva etapa, la llamada docena trágica, o sea, los 12 años de los gobiernos panistas, los 6 de Fox y los 6 de Calderón. Pero se abrió una nueva etapa en donde surgió un nuevo liderazgo posible para la presidencia de la República. El 2 de julio, cuando ganó Fox, pues no dejó de ser emblemático que en la izquierda, por un lado festejáramos el triunfo de Andrés Manuel, pero por el otro lamentáramos la derrota de Cuauhtémoc. Y en la historia hay momentos en que un líder empieza a perder vigencia y surgen otros líderes. Eso es parte del ciclo político normal, eso sucede. A veces es imperceptible, pero se presenta. Y desde el momento en que Andrés Manuel ganó la jefatura de gobierno, pues se volvió precandidato a la presidencia de la República. Y así se le vio. Y claro que las posibilidades de que Cuauhtémoc pudiera volver a ser candidato en cuarta ocasión se redujeron sensiblemente. Sin embargo, se inició un ciclo político que va del 2000 al 2006, que fue la resistencia al gobierno de Vicente Fox y la posibilidad de impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Esa candidatura tenía amplias posibilidades porque Fox fue una alternancia nada más y fue una promesa de cambio fallida y Andrés Manuel logró en 6 años crear programas sociales y obras paradigmáticas y lo catapultaron para poder ser un candidato con altas posibilidades de ganar la presidencia de la República. Por eso la derecha, en complicidad con el PRI, urdió diversas conspiraciones para truncar la posibilidad de que Andrés Manuel fuera candidato. Así se dieron a conocer los videoescándalos, así se hizo el desafuero y así se fraguó el fraude del 2006, que impidió que se reconociera el triunfo que obviamente tuvo Andrés Manuel y que impusieran a Felipe Calderón en la presidencia de la República. En el interior del PRD, durante los 2 años siguientes, se dio una batalla para impedir que se consolidara el gobierno espurio de Calderón, pero el sistema metió las manos en el PRD para controlarlo y para tratar de que el PRD dejara de ser un instrumento al servicio del pueblo y fuera un partido controlado desde las esferas del oficialismo. Y así fue como, aprovechando el conflicto de una elección interna
complicada, en donde por un lado compitió Alejandro Encinas y por el otro lado Jesús Ortega. Al final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso, a través de un fraude interno, la presidencia del Chucho Mayor, de Jesús Ortega Martínez. Y a partir de ese año, del 2008, se inició un ciclo de abandono de lo que fue el PRD histórico y de decrepitud y de descomposición política de ese partido. Fue un proceso, no fue un acontecimiento que se hubiera dado de un día para otro. Se fue fraguando. Todavía en el 2012 se logró, a pesar de todas las maniobras, que Andrés Manuel volviera a ser candidato a la presidencia, gracias a la congruencia, entre otros, de Marcelo Ebrard, porque los chuchos trataban de bloquear la candidatura de Andrés Manuel y querían que Marcelo fuera el candidato del PRD, y se hizo una encuesta con 5 preguntas. 2 preguntas las ganó claramente Andrés Manuel, otras 2 las ganó claramente Marcelo, y la quinta, pues se prestaba a interpretación. Los chuchos le ofrecieron a Marcelo apoyarlo, y Andrés Manuel pues probablemente no hubiera aceptado ese resultado y tal vez se hubiera postulado solo por el PT. Y si de por sí resultaba difícil ganarle al producto milagro que habían construido con la candidatura de Peña, pues menos hubiera sido si el PRD postulaba a Marcelo y el PT a Andrés Manuel. Claro, el PT encantado, porque al final de cuentas usufructuaría los votos que Andrés Manuel le acercara, aunque no estuviera con posibilidades reales de competir. Pero Marcelo, al igual que en el 2000, se mostró leal a Andrés Manuel y no se prestó al juego. Y apoyó, y por eso Andrés Manuel fue el candidato del PRD en el 2012. Recordamos el fraude de Peña, la compra de votos, las tarjetas Soriana a través de la empresa Monex, cómo armaron una candidatura mediática como un producto milagro. Ustedes, si padecen insomnio y todavía ven la televisión, porque ya casi muchos no vemos televisión abierta, pero si todavía tienen televisión y la ven, a altas horas de la noche en los canales, no sé si todavía, anuncian productos milagros, de esos productos que si uno los compra, te curan las uñas enterradas, los callos, la diabetes, la hipertensión arterial y te elevan la potencia sexual, siempre y cuando te tomes unas pastillitas, que si las compras en ese momento, te la dan 2 por 1, ¿no? Pues así vendieron a Peña Nieto como un producto milagro, una mentira construida mediáticamente. Y así se hicieron las elecciones del 2012 y se resistió y se dio la batalla en contra de ese fraude. Pero una vez concluido ese ciclo, la derecha del interior del PRD, los chuchos, se descararon y se volvieron cómplices del Pacto por México. Y ahí fue que se dio la ruptura. En septiembre del 2012, Andrés Manuel rompió con el PRD, llamó a formar un nuevo partido y se dio un ciclo de mayor desgaste. Los chuchos, a pesar de que en la mayoría del comité votamos en contra del Pacto por México, igual fueron y lo firmaron. Ya no digo nombres, pero ahí están las fotos de quienes fueron a firmar el Pacto por México. No digo nombres porque no. Algunos están ahora en la Cuarta Transformación y forman parte del gobierno de Andrés Manuel, pero ahí está. Nosotros nos opusimos siempre, pero se agudizó la descomposición del PRD y se fue debilitando. Y del 2012 al 2018 se inició el mayor ciclo
de decrepitud. Y un partido que nació para oponerse a la derecha y al sistema de partido de Estado, terminó poniendo como su candidato a Ricardo Anaya. Ya fue el acabose. Y un partido que nació para ganar el poder, cuando la izquierda tomó el poder, se opuso a esa izquierda que tomó el poder, porque quienes se apoderaron de la franquicia, pues terminaron corrompiéndose de muchas maneras. Y ahora lo que queda del PRD, pues son un conjunto de líderes subordinados al interés de la derecha. Y tuvieron que modificar los estatutos del PRD para permitir las alianzas con el PRI, porque en los estatutos del PRD estaban prohibidas las alianzas con el PRI. Y entonces tuvieron que convocar un congreso para legitimar sus alianzas con el PRI. ¿Qué es ahora el PRD? Pues es un proceso en declive, un partido que ha perdido el registro en alrededor de 18 entidades de la República, ya no gobierna ninguna entidad, las tres últimas fueron Tabasco con Núñez, Guerrero con Ángel Aguirre y Michoacán con Silvano. Ahora ya no gobiernan ninguna entidad y cada vez gobiernan menos municipios y tienen en la Cámara de Diputados 15 o 14 diputados federales, o 12, o sea, es un remedio, pero se presentan como la izquierda moderada, la izquierda que el país necesita, y es una trampa ideológica. Después de que Andrés Manuel triunfó, se dejó de señalar al PRD porque se le vio como una fuerza cada vez más marginal. Pero todavía hay sectores y gente en la base y en la población que cree en ese partido. Y nuestro deber es recuperar a esa gente. Los líderes, la mayoría de los que están ahí, pues ya no tienen remedio. Están más descompuestos que un cadáver insepulto que despide vaos malolientes. Pero hay gente que todavía tiene confianza en lo que fue esa historia, porque es una historia de más de 30 años. Hagan la cuenta, de 1989 a la fecha, y que propició muchas gestas históricas, políticas, mucha gente que se formó. Todavía tenemos que ir por esa parte de la población que está ahí. No pensemos en los líderes, sino en los votos y en la gente. Y por eso tenemos que señalar a los líderes y a ese partido. Y cada vez que aparecen frente o a un lado del PRI, del PAN, pues decir que son los traidores de una gesta histórica y que están usufructuando la muerte, y no es metafórica, de cientos de personas que dieron su vida u ofrendaron su vida por un ideal. Y que ahora que la izquierda es gobierno, resulta que se oponen a esa izquierda, pretendiendo descalificar lo que es la Cuarta Transformación. En la historia de la izquierda latinoamericana siempre ha habido sectores que se descomponen y aunque se digan de izquierda, no lo son, pero son una trama ideológica para engañar a la gente. Un ejemplo baste mencionar. En los peores momentos de la dictadura argentina, el Partido Comunista Argentino apoyó a la dictadura. ¿Eran de izquierda esos? Pues claro que no, pero era una manera que la dictadura tenía para legitimarse, comprando a un sector que alguna vez fue de la izquierda.
Ahora la derecha prianista se disfraza de izquierda con la memoria de lo que fue el PRD. Señalemos nosotros lo que representan esos líderes, su historia, cómo se han comportado en muy diversos momentos. Y el más reciente ejemplo y la contradicción es que algunos de los que votaron contra la reforma energética de Peña, cuando votó el PRD en contra, son los mismos que ahora votaron por derogar esa reforma. Ahí está evidente la traición. Entre otros, muchos ejemplos. Sigamos trabajando por conquistar la hegemonía de la izquierda y hagamos un esfuerzo de eutanasia política hacia el PRD. Ayudémosle a bien morir para que deje de usufructuar la memoria de muchos luchadores políticos y sociales. Discúlpenme que me haya tardado tanto, pero a mí, como se habrán dado cuenta, me tocó vivir toda esta historia y la recuerdo muy bien, porque así como muchos luchadores, algunos de los cuales que ya no están, pues nosotros nos tocó construir desde sus cimientos en los peores momentos a este partido que sirvió, porque lo mejor del PRD siguió siendo congruente. Aquí en la Ciudad de México, cuando a mí me tocó ser presidente del partido, el partido realmente no estaba organizado y fue cuando empezamos a organizarlo, allá por 1993, y 4 años después ganamos la jefatura de gobierno. Ahora la izquierda tiene que seguir avanzando y ganar en todos los frentes, incluido el frente en contra de la falsa izquierda y la reivindicación histórica de un proceso, pero al mismo tiempo la construcción de una etapa. Las organizaciones políticas son como los organismos vivos, nacen, crecen y en algún momento mueren. La verdad es que lo que queda del PRD es como un zombi, como un adefesio maltrecho, agusanado, que anda causando lástimas detrás del PRI y del PAN. Sepultémoslo convenciendo a la gente de que ese proyecto ya no tiene viabilidad histórica y concentremos nuestro esfuerzo en consolidar la cuarta transformación y el buen vivir. ¿Lo vamos a hacer? Sí. Muchas gracias.